Seguimos adelante en Hoy Estudia y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que a todos nos suena seguro, pero en realidad conocemos muy poco de ello, y es la hipnosis. Está con nosotros Laura Lombarte, psicóloga sanitaria del Centro Loga Salud. Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días, Nieves. Bueno, háblanos de la hipnosis. Sí, hoy hablaremos de la hipnosis, de los mitos que existen alrededor de esta técnica y veremos un poco cómo es una sesión de hipnosis. Pues explicaré las partes de una sesión y también un poco para desmitificar esto, que no es más pues que una técnica muy útil para trabajar los conflictos que nos pueden ir surgiendo. Bueno, pues lo mejor es empezar preguntándonos qué es la hipnosis, Laura. ¿Qué es la hipnosis o qué es el estado hipnótico? Pues es un estado en el que se reduce la atención periférica, o sea, se reduce la atención a lo que ocurre a tu alrededor, aumentando la atención a, por ejemplo, la voz y las instrucciones que se te dan. ¿Cómo lo explico esto para que lo entendamos todos? Pues es un estado muy parecido a cuando estamos, por ejemplo, viendo una película con alguien y nos dejamos llevar por lo que le ocurre al personaje, ¿no? Pues casi experimentamos lo que le ocurre. Podemos llorar, reír, asustarnos, nos dejamos llevar y dejamos de prestar atención a la realidad que nos rodea, o sea, la atención periférica que se dice. Y si, por ejemplo, el que está a nuestro lado viendo la película, pues nos habla, a lo mejor ni siquiera le oímos, ¿no? Pues eso es un estado hipnótico y además es que es muy común. ¿Y qué más cosas ocurren? ¿Qué podríamos decir que ocurre en este estado hipnótico? Bueno, pues otra cosa que ocurre en este estado es que también llamamos trance, es una suspensión voluntaria de la capacidad analítico-lógica que se llama. ¿Y esto qué es? Bueno, pues dejamos de analizar, dejamos de juzgar aquello que experimentamos, aquello que nos ocurre. También en este estado pues podemos aumentar o disminuir nuestra activación, y todos estos cambios de los que estamos hablando son los que provocan cambios significativos en la conducta que se quiere cambiar, en nuestro estado de ánimo, en nuestra memoria, y son estos cambios los que se persiguen, son el objetivo de una sesión de hipnosis, que se traducen pues en dejar de fumar, aprender a relajarnos, reducir ansiedad, ¿qué más? Pues fobias, suprimir el miedo a hablar en público. Realmente tiene muchas aplicaciones. Laura, ¿y eso que dices de que desaparece nuestra capacidad de analizar lo que ocurre alrededor? ¿Quiere decir que al estar hipnotizados vamos a hacer cosas que no queremos? Es decir, ¿perdemos la conciencia? No, ese es un mito. Una persona que es hipnotizada no pierde la conciencia, al revés. Podemos decir que mejora la concentración y focaliza su atención. Si hablamos de la voluntad, tampoco se pierde la voluntad. O sea, es un mito que una persona haga algo de lo que moralmente esté en contra, estando bajo los efectos de la hipnosis. Y con esto pues nos viene a lo mejor al recuerdo esto de la gallina, ¿no? De usted haga la gallina. Bueno, pues lo de la gallina más bien se lo dejamos al espectáculo. Para que me entiendas, si no hay voluntad de ser hipnotizado, no hay hipnosis. ¿Es cierto que con la hipnosis se pueden recordar situaciones del pasado con precisión? Sí, es cierto que podemos acceder a nuestros recuerdos, pero también tenemos que ser muy cautos en cómo se utiliza esta información, pues en nuestros recuerdos, además de recuerdos reales, también hay parte de imaginación. Oye, ¿y puedes hablar si estás hipnotizado? Por supuesto, puedes hablar, andar, abrir los ojos, ya que, como te he dicho, pues no se pierde la conciencia, simplemente se accede a un estado de concentración más profundo. Y hablando de mitos, otro mito que existe de la hipnosis y que hemos hablado a micro cerrado es que si a la persona no se le despierta, puede seguir en estado de hipnosis permanente. Sí, esto también es un mito porque bueno, la persona puede salir del trance por sí misma, aunque el terapeuta no la saque de él. También puede salir de trance, como hemos dicho, si las sugestiones o las instrucciones que se le dan pues no coinciden con lo que la persona quiere hacer. Realmente las personas se sienten muy bien tras experimentar esta técnica, porque cuando salen del trance hipnótico se sienten mucho más relajadas y con mayor capacidad pues para afrontar lo que quieren cambiar. ¿Y cómo es una sesión de hipnosis? ¿Se parece a lo que, por ejemplo, hemos visto en espectáculos en la tele o no tiene nada que ver? Bueno, yo te explico lo que se suele hacer en general en consulta, que luego pues cada terapeuta utilizará estos recursos como crea conveniente. Mira, lo que se suele hacer primero son pruebas de sugestionabilidad, que se llama, que no es más que saber la capacidad que tiene este paciente para ser sugestionado o hipnotizado, y una vez se sabe esto,
se sabe esta capacidad, el terapeuta ya puede saber qué técnica utilizará para que la persona alcance su estado hipnótico, que suele ser pues dando instrucciones parecidas a las que se dan en una sesión de relajación. Se comienza diciendo cierra los ojos, concéntrate en tu respiración y una serie de cosas que hacen que la persona entre en este estado de concentración hipnótica. Y una vez se profundiza en este estado de hipnosis, se trabajan las sugestiones que el paciente quiere resolver. Por ejemplo, dejar de fumar, una fobia que te incapacite en tu vida diaria, la ansiedad. Entonces, este sería el momento terapéutico de la hipnosis. Y cuando se trabajan estos aspectos, se procede a la deshipnotización, que son instrucciones para que el paciente entre en contacto con la realidad y además se encuentre en un estado mucho más placentero. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas de la hipnosis y sobre todo los mitos que existen de estas técnicas que ya vemos que tienen infinidad de aplicaciones y no deja de ser interesante de conocer. Hablamos con Laura Lombarte, psicóloga sanitaria del Centro Loga Salud, en la que, bueno, pues si nuestros oyentes quieren ponerse en contacto con ella, preguntarle sobre cualquier tema relacionado con la psicología, la pueden encontrar en Avenida Aragón número 81, donde está el Centro Loga Salud. También pueden llamar para pedir cita previa al 605-125-469 o escribirte directamente a ti, Laura, a un correo a lauralombarte@gmail.com. Bueno, pues Laura, gracias por estar con nosotros en el programa y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Nieves.